chico estadounidense que se va a acampar a los Ozark, que le llaman los gringos, que es como estos bosques oscuros que siempre están lloviendo o siempre está nublado y los árboles literalmente parecen negros de los oscuros que son. Estaba él una noche, estaba lloviendo y empieza a escuchar ruidos en la hierba y él dice, un ser humano no es porque aquí no hay personas, o sea, la comunidad más cerca está a kilómetros. Intenta prender la fogata para alejar al animal y ve entre los árboles a un humanoide pálido, piel blanca, con los ojos completamente negros, la nariz como achatada, la boca pequeña, desnudo, pero no tenía género, o sea, no era ni macho ni hembra, o sea, no era una persona, no tenía genitales. Muy alto, flaco y se movía como Gollum, como a cuatro patas, como una persona cuando intentas gatear, así. Se empezó a reportar una bestia. La gente no sabía lo que es, solo que veían una bestia que entraba, mataba a las gallinas, mataba todo. Y yo decía, es un zorro, es un no sé qué. Claro, mi abuela, recuerdo vivamente el del recuerdo de decirle a mi abuelo, oye, ten cuidado, no vuelvas tarde porque está la bestia suelta. Esa bestia fue a la finca de mis abuelos. ¡Wow! Y intentó destrozar el corral De las donde gallinas. teníamos las gallinas. Y a día de hoy aún hay rasguños en una de las paredes. Estamos de nuevo en México, en mi especie de tour o como lo queráis llamar. Y hoy tenemos para mí es un invitado muy especial porque le sigo desde hace, yo creo que casi desde tus orígenes. Y no es que, bueno, no es que se lo diga a todo el mundo, pero los temas que tocas para mí son de mis favoritos, la verdad. Gracias, hermano. Porque es como un nicho dentro del nicho, ¿sabes? Como esas bestias, esas cosas. Pero bueno, señor Grimorio de Rix, ¿cómo estás? Hermano, muchísimas gracias. Gracias por tenerme otra vez aquí. Un gustazo ya grabar frente a frente. Es otra vibra. Y me encanta también tu canal. Cuando me contactaste y grabamos, empecé a ver tus videos y justamente estamos, creo que en la misma página de esta, lo que platico siempre, ¿no? Con mis invitados, tanto a mi canal o cuando yo soy invitado. A mí me gusta más esa línea como de criaturas físicas, como pues, finalmente mi podcast, el nuevo, se llama Monstruoso Podcast. Trato de hablar más de esas criaturas. Sí, sí, bueno, de hecho el monstruoso podcast yo lo suelo escuchar mucho en iVoox y Gracias, bro. muy, muy interesante. Ok, vamos a entrar en materia, Rix. Claro. Ya estamos aquí y bueno, ya estuviste de forma virtual en el canal, que tuvimos una conversación, una charla, fue muy interesante, por aquí dejaré la etiqueta. Pero hoy creo que se merece continuar, ¿no? Donde dejamos. Sí, porque nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo, entonces lo vamos a aprovechar hoy. Y en la línea de lo que estábamos hablando, niños desaparecidos en bosques, gente desaparecida, criaturas, apariciones absurdas, encuentros con lo absurdo, ¿no? Desgranando este concepto, que sobre todo, como ya dijimos, en Estados Unidos está como muy a la orden del día, hay casos que son un tanto terribles, se puede llamar de alguna manera. Y sé que abordaste hace poco un tema una especie de hombre cerdo. El hombre cerdo de Vermont. De hecho, así lo denominaron. O sea, la historia lo recuerda la leyenda, porque es una leyenda que hasta la fecha sigue estando presente en esa localidad de Vermont, que ahorita se me fue el nombre, pero es una localidad de Vermont, y le dicen el Pigman, el Vermont Pigman. Y sigue una historia muy, muy interesante que la verdad, cuando la escuché, primero, la verdad, dije, ha de ser como muchas historias que son incluso un poco ridículas, ¿no? A veces que dices, esto es para generar, para atraer turistas, ¿no? Pero ya que empecé como a ver todos los testimonios en diferentes fuentes, diferentes páginas, incluso una página dedicada únicamente a las leyendas de esa localidad, ya había testimonios más grandes, incluso uno en Reddit, que en Reddit uno se encuentra cosas muy interesantes. Reddit es una mina, ¿eh? O sea, en Reddit tienes para alimentar tu canal para siempre. Sí, de hecho yo encuentro muchos, ahorita que vamos a hablar de esto, o sea, ahorita platicaremos de estos casos, encontré en algún momento hace unos años ¿cómo se llama? ¿Un hilo? No me acuerdo cómo se llama. Sí, un hilo. Un hilo de un
¿cómo se llama? Forest, los que resguardan, no es guardabosques, tiene rescatista. Un rescatista de un bosque en Estados Unidos que obviamente permaneció anónimo y cuenta muchísimas cosas que podrían explicar el fenómeno Missing 411. Luego lo desgranamos. Sí, ahorita regresamos a ese tema. Vámonos con esa bestia, con ese hombre cerdo, que ya de por sí, mira, no sé si recordarás, hay una escena en la película de Amityville. Wow. Esa historia de Amityville, bueno, ahí yo lo toqué en mi canal, fue un caso, entre comillas, falso, porque todo lo paranormal que se Sí, conoce, pues era mentira, pero igual fue un caso terrible. pero claro, Y este caso del cerdo, de esta entidad que se aparecía en forma de cerdo, me impresionó tanto que lo retomé para una de mis novelas. El hecho de que una entidad demoníaca se apareciera en forma de cerdo antropoide, lo retomé porque me pareció increíble eso. yo recuerdo ahí asomado en la ventana, tenía incluso un sombrero de copa, ¿puede ser? O no, era solo un hombre cerdo con un traje, ¿no? Creo que sí era, no me acuerdo si tenía el sombrero, pero sí era como pues, un antropoide, Sí, y hombre cerdo. como bien vestido, terrible, ¿eh? Ujú, O sea, sí, claro, porque normalmente este tipo de monstruos, por llamarlo de alguna manera, ujú, van como con ropas destruidas, desagradadas, pero ahí con ese traje, sí, mirando por la ventana. sí. ¡Guau! Imagínate, ¿no? De hecho, creo que en el caso de Vermont, sí hay quien lo describía como con ropa de granjero, de esta ropa como de granjero de Estados Unidos, que ya ves que son como Con el playeras peto, ¿no? blancas, con el peto, el overol de mezclilla desgarrado, y dices, ahí abre como este enigma, ¿no? Que en Estados Unidos sí tienen el mito del skinwalker, pero en ciertos estados del sur. Esto fue en Vermont, casi, ¿cómo se dice? Frontera con Canadá. Entonces ahí no está presente el mito del skinwalker. Ellos no lo ven como un animal que se convierte, una persona que se convierte en animal. Lo ven como una criatura del bosque, como un elemental, un ente demoníaco. Incluso parte de la leyenda, que eso a mí me parece un poco absurdo, pero es parte de... Hay una leyenda de un chico que comete, pues, actos ilegales, ¿no? Que desvive a varias personas y como castigo, en la noche de Halloween, este chico se va a hacer relajo. Ya ves que hay adolescentes en Estados Unidos que en vez de salir a pedir dulces o que se van de fiesta, van a hacer vandalismo, ¿no? Entonces este chico era el chico problema del pueblo. Y creen que se fue hacia el bosque y desaparece. Eso sí es real. O sea, el chico este, incluso dan el nombre completo, desaparece. Nunca lo encontraron y coincide que la desaparición, que fue la noche de Halloween del setenta y tantos, si no me equivoco, empieza a aparecer esta criatura. Entonces lo conectan y hay quien dice que este hombre cerdo de Vermont es este chico que, eso es parte de la leyenda, que supuestamente hizo un rito satánico, un rito oscuro en el bosque y se transformó en esta criatura y es él, esta entidad que supuestamente sigue apareciendo. Hay quien dice que más bien esta entidad pues lo devoró, lo desvivió y a partir de ahí ha estado aterrando esta localidad. Es que, ya te digo, este tipo de apariciones siempre dan mucho miedo, porque además, cuando aparecen, no vienen a hacer algo bueno. Y además de que no vienen a hacer algo bueno, se llevan el perfil, a veces siempre suelen ser niños, o como... Es raro que desaparezca como un hombre grande, rudo, también se han dado casos, pero es como ese rizar el rizo, ¿no? Encima de que ya es terrible una presencia así, encima me llevo a niños, que es como el valor más preciado, ¿no? Claro. De un lugar, de un pueblo, de una familia. El ser más desvalido, ¿no? Incluso el segundo, porque el primer avistamiento es a un grupo de niños en el bosque, bueno, en la zona como del bosque cercana a las casas. Pero el primero que lo vive, los primeros que lo reportan, ya me acordé, es un grupo de adolescentes que se aparecen en la preparatoria. O sea, están en su baile de estos que hacen los gringos de Homecoming y bla, bla, bla. Y ya sabes, los típicos que se salían a fumar en vez de estar en la fiesta, están fumando escondidas en el patio de la escuela y entra por el bosque esta cosa que ellos primero lo ven a cuatro patas y dicen un cerdo gigante, o sea, se le escapó a algún granjero o algo, y lo primero que hacen los adolescentes es vamos a molestar al puerco, ¿no? Y en eso se para en dos patas y empieza a caminar hacia ellos. Y ellos entran corriendo, obviamente la fiesta se detuvo, ya los maestros al verlos, primero pues al ser el grupo desmadroso, como decimos aquí en México, de chavitos, dijeron, es una broma, nos están jugando una broma, pero cuando ven que están genuinamente asustados en estado de shock, detienen todo, llaman a la policía, ya sabes cómo son las cosas en los pueblos, se corre rápido la voz y entonces el granjero que tuvo el primer encuentro también da su testimonio a la policía. Ese primer testimonio, la primera persona que lo ve, se fue, desvivió a todos sus cerdos en el chiquero de la granja y aparte estaba comiendo la basura pues de su casa, ¿no? Ya ves que ponen los botes de basura.
y este señor sale, escucha ruido, ve algo. Él primero piensa que es una persona, dijo alguien se metió un vagabundo o algo a husmear en mi basura. Prende la luz del porche y ve a este cerdo antropoide horrible. Se echa a correr como hacia el bosque y ya él empieza a revisar qué otros relajos hizo en su propiedad y se topa con que precisamente a los cerdos los había desvivido, pero estaban hechos pedazos en el chiquero. Entonces de ahí empieza como todo el temor a esta criatura, que de hecho incluso un poco a manera de broma, pero un poco es real. Yo hacía la referencia, es muy parecida a este tipo de historias de terror de It, de Stephen King y todas estas, que es una entidad horrible, antigua al parecer, que ataca cada cierto tiempo a una localidad en Estados Unidos. Sí, y además esto me recuerda a esas, ¿sabes? Esas típicas leyendas, no urbanas, sino de este estilo, del Triángulo de Bridgewater. Ahí lo desconozco, a ver, háblame un poco de eso. Es una zona que además está cerca de Vermont, que no, es como un triángulo que hay en X zonas de Estados Unidos, son 3 puntos clave, y, y creo que abarca una zona de Vermont que es mítica porque allí el Halloween es mágico y Vermont es como el buque insignia de la celebración de Halloween. De hecho, sigo páginas en Instagram que solo es en Vermont con esos pueblos tan bonitos. Tipo Salem, ¿no? Así. Sí, sí, muy bien, están por esa zona y tipo, pues rollo Stranger Things o así, ¿no? Ajá. Esos bosques rojizos de otoño, una maravilla. Pues dentro del Triángulo de Bridgewater se han reportado siempre pues desapariciones, criaturas extrañas y todo este tipo de fenómenos tan perturbadores que ahora mismo no te puedo desgranar mucho el tema del Triángulo de Bridgewater porque es algo que escuché hace muchos años, pero que es bastante conocido. Tírale, porque puedes sacar mucho contenido de ahí. Y Sí, lo voy a investigar. Y ahorita que estás hablando de Vermont, hay otro caso, independiente por completo. Ahorita regresamos a lo del hombre cerdo, que yo lo toqué en mi canal al principio, 2020, y lo volví a tocar el año pasado y otra vez volvió a tener como mucho interés de la gente. Se dio a conocer por un documental que grabó un periodista que te estaba haciendo un reportaje para la revista Playboy de algo X, ¿no? Y termina en un pueblo que se llama Cold Hollow, en Vermont. Él estaba escribiendo de otra cosa, pues la revista de Playboy escribe eso de deportes y de muchas cosas, ¿no? Pero estando ahí, empieza a entrevistar a los locales de este pueblo de Cold Hollow, que es un típico pueblito montañés, así tipo South Park, sí, sí. así nevado, que hay un antro, entre comillas, es un bar más bien, o sea, súper Piso de chiquito. madera, que Exacto. atendido por un hombre rudo, enfadado. Exacto, rodeado por montañas, todo como muy conservador. Empieza a entrevistar a la gente respecto al artículo que él va a escribir, pero termina descubriendo que cuentan la historia, ellos le dicen el sabueso de Cold Hollow, The Hound of Cold Hollow. De hecho, si lo pueden buscar ahí, si lo quieren buscar en YouTube, si hablan inglés, ahí lo encuentran. No dura mucho, dura como 20 minutos. Y lo subió este periodista, que ahorita se me olvidó el nombre. Les debo el nombre, pero lo encuentran rápido en YouTube. Empieza a entrevistar a los locales y ellos le cuentan esta historia de que hace pues, el siglo pasado, pero ya había fotografías y todo, o sea, es relativamente reciente esta historia, había un matrimonio de dos señores ya un poco mayores, de 50, 60 años, y era el típico de que se peleaban, ¿no? Entonces el señor cuando se enojaba con la señora se iba a las montañas como a cazar, como a desfogarse, ¿no? Y una ocasión ya no regresa. Ya no regresa el señor, lo buscan, no lo encuentran muchos meses después ya cuando la nevada empieza a bajar un poco y está destazado. Obviamente ellos pensaron que había sido un animal, ¿no? Obviamente allá hay osos y lobos y demás. Pero de ahí empiezan a haber más como ataques y avistamientos de, pues básicamente un hombre lobo, o sea, tal cual era un lobo enorme antropoide. Y del documental lo más llamativo, o sea, hay muchos testimonios, dan muchos testimonios, incluso el periodista encuentra un libro que es real, o sea, es un libro, ni siquiera tiene letras escritas, son como, parece como arte medieval, en el que de hecho lo platicaba con Fepo la otra vez que estuvimos juntos. Se ven en los dibujos unos lobos negros conviviendo como con frailes, como con sacerdotes. Ahí está la imagen, ¿no? Sí, la referencia. Y está muy interesante porque sí se ve antiguo el libro. El libro él lo consigue en una librería local de antigüedades, perdón, una tienda de antigüedades. Y curiosamente se meten a robar a su Airbnb y solamente se llevan el libro. O sea, como que en la misma localidad no querían que se diera a conocer. Y lo más interesante del documental es una grabación que le muestra una señora que de hecho él la entrevista y está grabando así en su casa con su celular. Era una grabación que ella ya tenía desde antes de que llegara él.
Y dice, miren, está el gato muy inquieto y está el gato así como espantado caminando por la casa en su cuarto. Y dicen, miren, hay luna llena, se ve la luna llena y se escuchan unos aullidos en el bosque, porque la casa está pegada al bosque. Pero pues los aullidos, si ustedes lo buscan, porque todos tenemos el aullido del lobo de las películas, ¿no? En la vida real un lobo aulla bastante agudo, de hecho no tan diferente a un perro. Sí, como más. Sí, como cuando un perro se queja, pero en aullido, Exacto, ¿no? o sea, es como realmente no es tan Muy agudo. impresionante, exacto. Pero estos sí se escuchan, incluso pareciera como una vaca. Ya ves como las vacas sí se escucha muy gutural el mu. No, es un aullido, pero así tipo como de una vaca. O sea, lo que sea que lo estuviera emitiendo era un animal muy grande. Y curiosamente está la luna llena, o sea, como que se conjuga todo para decir, ok, este video está interesante y lo muestran en el documental. The Hound of Cold Hollow, así se llama. Y está en Vermont, pegadito a Canadá, muy cerca seguramente de esta Del triángulo de comunidad. Bridgewater. Exactamente, porque desaparecen personas, desaparece ganado, animales, y se lo atribuyen al sabueso. Precisamente, ¿ves esta camiseta que te he enseñado antes? Que pone, es en catalán, pone soy legendario. ¿Ok? Y pone Prat Dip, que significa Prado de los Dips. Esta camiseta la he comprado en ese pueblo. Y es que es un pueblo que está muy cerca donde yo vivo y tiene una leyenda brutal que además está reportada. Porque en la iglesia hay un tamiz antiquísimo, de unos 600 años, donde se ven bordados estos perros, estos dibujados. Y la leyenda cuenta que son perros vampiro. Entonces hay reportes antiguos que hablan de... Es que le he traído porque me representa mucho, ¿no? El misterio de mi zona y a mí me gusta también que la gente sepa que donde vivo yo también hay misterio y muchísimo además. En España y en las zonas así como montañosas, wow, hay muchas historias. Pues justo ahí, en esa zona montañosa, que es un pueblo que está en la montaña, que por cierto, justo antes de venir para acá, la noche antes fui allá a cenar. Hay un restaurante que está muy bien. Y fuimos a la iglesia y tal. Y dentro de esa iglesia está ese tamiz con el bordado, con estos perros vampiros. Y es fascinante, ¿no? Porque hay reportes y escritos que hablan de que, bueno, pues lo típico, desaparece ganado, ganado mutilado, es muy estilo chupacabra. Y de hecho, el chupacabra, o sea, podríamos considerar que los efectos eran parecidos al del chupacabra, porque eran animales sin sangre, agujeros, incluso desaparición. Hay una ruta antigua con caminos, porque la gente iba con los carros, de Pratdip a la ciudad de Reus, que es otra ciudad que hay ahí, muy, muy conocida. Y hay reportes de gente que nunca más volvía. Iniciaba ese camino y se acababa no, nunca más volvía. Y de todo esto nace, pues, el Prado de los Dips. Los dips, sí, es verdad, ahorita que lo dijiste, sí es cierto, ya con razón me sonaba la palabra. De hecho, no sé si sea la misma localidad, pero yo en alguna ocasión hice un video sobre los Hellhounds. No sé si has escuchado Perros de del infierno. los sabuesos del infierno, que es conocida la leyenda por Reino Unido, por Inglaterra, incluso Irlanda y Escocia. Incluso hay una historia que a mí me encanta, es mi favorita de Sherlock Holmes, que es el sabueso de los Baskerville. Los que la quieran leer, está buenísima y hace referencia a esta leyenda. Pero cuando me puse a investigar sobre lo de los Hellhounds y demás, que de hecho hay una iglesia en una localidad ahí, creo que de Irlanda, que está una mancha negra en la puerta de la iglesia, es una iglesia antiquísima, porque cuenta la leyenda que el perro se metió una noche, y la gente estaba reunida porque había una tormenta. Entonces, al menos en Reino Unido, asocian a los Hellhounds con las tormentas eléctricas. Supuestamente con los relámpagos llegan. De hecho, ese elemento también lo tomé para una escena de esa misma novela que te digo, de la Orden de Camasots, porque el pueblo se reunió en esta iglesia. Pues por la tormenta estaba muy fuerte, ¿no? Y de repente dicen que un relámpago abre la puerta, que es de estas puertas antiguas de madera pesadísimas, y había un perro negro gigantesco en la entrada, se mete a la iglesia y desvive a una persona, creo que a un niño. Y se salen, ¿no? O sea, como que medio lo persiguen, espantados los locales, que era todo el pueblo literal reunido en la iglesia. El perro se va y se desaparece en la noche. Y dirías, bueno, es una leyenda, pero la mancha negra de esta iglesia está en la puerta y es una como parte de turismo. Como rascado. Más como si se hubiera quemado, es como una mancha como una quemadura en la madera, porque supuestamente ahí golpeó el relámpago.
cuando entró el perro pues un Hellhound, era una entidad paranormal. Y investigando de todo esto, no sé si sea de la misma localidad que tú mencionas, pero la bandera, hay pues un pueblo, no sé si es un pueblo, algo de España, que su símbolo es un dip, es un perro negro. Es este pueblo. Es ese. El escudo de Brad Pitt es este. Y está increíble, o sea, cuando yo dije, o sea, a tal grado para que lo pongan en una bandera, y cuando los españoles llegan a México y aquí les cuentan la historia de los cadejos, es como, ok, también en España, en el otro lado del mundo, hay algo muy parecido, ¿no? El lobo huargo, que de hecho de ahí viene mi apellido, porque yo también tengo ascendencia española, entonces mi apellido Vargas viene de Huargas, que era este lobo gigante. O sea, como que sí hay mucho, está arraigado en la cultura esto de los lobos paranormales, ¿no? Es que pasa, pero es que, mira, voy a rizar el rizo. A principios de los 90, yo era niño, yo recuerdo perfectamente eso, porque yo estaba asustadísimo. Y es que por la zona de campo donde mis abuelos tenían una pequeña masía, casa de campo, no sé cómo se dice. Sí, una finca, pues con huerto, patatas, lo típico. Por esa zona, que precisamente está cerca de Pratdip, está a pocos 20 kilómetros o así, se empezó a reportar una bestia. La gente no sabía lo que es, solo que veían una bestia que entraba, mataba a las gallinas, mataba todo. Y yo decía, es un zorro, es un no sé qué. Claro, mi abuela, recuerdo vivamente el del recuerdo de decirle a mi abuelo, oye, ten cuidado, no vuelvas tarde porque está la bestia suelta. No vuelvas tarde. Y mi abuelo decía, anda, tira, que tengo que hacer cosas. Pero claro, todo el pueblo estaba muerto de miedo. Mi pueblo, el pueblo donde yo vivía, el colindante y el otro, eran 3 pueblos, y esa bestia se había acercado, o sea, estaba por ahí, y era cierto. Pues te voy a decir algo. Esa bestia fue a la finca de mis abuelos. Y intentó destrozar el corral donde teníamos las gallinas, y a día de hoy aún hay rasguños en una de las paredes. Sí. No pudo entrar, porque estaba como muy cerrado, con candados y tal. Pero sí que recuerdo que lo desmontó entero, o sea, como que lo torció, lo reventó y no sé, y algunas gallinas murieron y tal, pero no, como que no acabo de entrar, pero imagínate la fuerza de la bestia para entrar ahí. Pues claro, eso me lo enseñó mi abuelo, mira, nos han matado las gallinas y ha sido la bestia. Y yo me acuerdo ver los rasguños. Hace 3 meses que fui allí, esa finca aún la tenemos, y ahí siguen esas marcas. Hice fotos, además. Correcto. Brutal. Pues no acaba aquí. La policía dio con esa bestia y la mató. La mataron. Y yo trabajé allí, en esa policía. Intenté pedir, oye, que reportes o que parte, sí. Y me dijeron, déjalo estar. Porque se ve que vinieron de otra localidad por el cuerpo de esa bestia. Ni los propios compañeros. De hecho, tengo un compañero que hablando de esto me dijo, uy, eso trajo cola. Yo me acuerdo que vinieron a buscarlo y no nos dejaron hacer nada. Nos dijeron, iros de aquí y nos íbamos a... Y él decía que era como unas cosas... Él lo llegó a ver. Me dijo que era como un perro enorme, pero con los ojos muy raros, unos ojos muy raros, blanquecinos. Desconozco si esos ojos eran ya porque había muerto o los tenía así, pero blanquecinos. O sea, Sí, si no tenía pupila ni no iris. todo blanco. Y un pelaje ultra espeso, ultra negro, unas garras enormes. O sea, pero no tipo tigre, sino de cánido, pero más grande todo. Muy grande todo. Y papá no les dejaron mirar mucho más y se lo llevaron, el cuerpo. Wow, eso está. Y esto lo viví yo, Sí, eso está increíble salí en los porque periódicos locales, todo. me lo estás contando de frente y, por ejemplo, hace un año precisamente grabé un caso bueno, relaté un caso más bien, que me envió un suscriptor que es compatriota tuyo, pero él es de la región de Torrejón de Ardoz, te lo comenté más o menos un poco la otra vez. Y yo tomaría eso, porque me llegaron muchos testimonios. De hecho, había uno de una suscriptora de meses antes que yo ni siquiera había asociado y era en la misma comunidad de cuando era joven, en los 90.
Ellos se referían como hombres lobo. De hecho, este suscriptor era policía en Torrejón de Ardoz. Y dice que él no creía y que los veteranos policías estaban viendo ataques, escuchaban aullidos, ya incluso los adolescentes que se iban como a la montaña a hacer sus cosas ya ni siquiera salían. De hecho, hay un parque ahí que él me da el nombre y todo. De hecho, lo busqué en Google Maps. Ya incluso hay videos de esta localidad, ¿no? Que es como un pueblito. Y ellos decían que eran hombres lobo. Cuando los ven, parecieran como hombres lobo de película. Como, no sé si llegaste a ver la serie esta de Disney Plus de Gael García de Marvel, la de Hombre Lobo por la Noche. Era algo así. O sea, no era un lobo con cuerpo de hombre, sino más bien como un O hombre la peli de los 90 80 de pelo en pecho, de... tal cual. Sí, más bien como de Wolfman. Era como algo así lo que veían, porque eran varios. Ya de ahí otros suscriptores de España igual me empezaron a enviar. Oh, sí que yo lo vi. Ya, y a lo mejor la historia ya no sé si era verdad o no. Muchos suscriptores me ponían como de, ay, estos güeyes vieron Crepúsculo y copiaron, ¿no? Pero el primer relato, el del policía, era el más creíble, el más realista, porque pasaba lo mismo. Dicen que, porque se metían a las fincas, mataban animales, pero también habían, en esa zona como era montañosa, dice que había como fincas en donde se escondían delincuentes, o sea, Sí, sí, exacto. Y ellos aparecían también muertos de repente. Entonces decían como, hay algo, pero sí es un animal, o sea, hay algo raro, y es cuando los policías, los más veteranos, empiezan como a decir, no, es que son hombres lobo, no sé qué, algunos no les creían, pero lo curioso es que en alguna ocasión es como que el último que sabe este suscriptor, porque pasó como 2 años, o sea, eso creo que empieza en 2019, 2020, 2022 termina. Encuentran los cuerpos de dos chicos ya sin vida, atacados al parecer por un animal, pero estos chicos tenían como rasgos medio animales. No era como tú dices un perro, no era lo mismo, más bien eran dos chicos jóvenes, muy jóvenes, casi adolescentes, que decía que tenían como la nariz plana, como animal, o sea, no era la nariz de un humano, era una nariz como plana, como fea, tenían pelo en la cara, pero o sea, no barba, tenían ya en los pómulos, por ejemplo, que ahí no hay pelo, o aquí en la nariz, o sea, eran como raros. Y tenían como las uñas muy largas, o sea, tal cual no eran hombres lobo, pero eran como algo extraño que no era humano. Y cuando encuentran a estos dos chavos, dejan de haber muertes y desapariciones en esa zona. Entonces, es muy raro que en España, en las zonas montañosas, haya algo. Algo que aparte, porque a lo que iba, se abre el archivo de investigación y demás, y él como era de los nuevos, no lo vio. Pero quiso buscar el archivo, no había nada, los cuerpos no llegaron ahí a la estación de policía, se los llevaron a otros lados y le dijeron lo mismo. No le muevas, a él le dijeron, los peces gordos tienen los cuerpos. O sea, no sabe quiénes son los peces gordos, pero lo mismo que tú me estás contando, idéntico. curioso, ¿eh? Y no habíamos hablado de esto, ¿eh? No, Previamente. no, Ha no, no. salido ahora, ¿eh? Sí, 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 y Wow. literal conecta. Y aparte aquí me lo estás diciendo tú, o sea, no me estás diciendo, me lo contó tal. No, o sea, tú No, trabajabas ahí en no, la policía. claro. No, O no. sea, Yo lo viví, o sea, yo recuerdo a mis abuelos ujú, para hablar de esto. claro. Y fue durante un verano, unos meses. Y había reportes, la prensa subía fotos en el periódico Ujú, de animales destrozados. claro. Y Incluso perros. sí, Perros sí. grandes, destrozados. Ujú. Te iba a preguntar, ¿en España hay alguna leyenda parecida a lo de los nahuales o algo así? Los dips, esto que te he dicho, y sí que tiene que... Hay porque hay una leyenda de una mujer lobo Ok, también, ok, ok, ok. que no la recuerdo muy bien, pero era como así que... es el relato, esto es más en Asturias, y era un chico que estaba cogiendo castañas, Ujú. ¿sabes? Sí, Las castañas, que es sí, como como un nueces, ¿no? fruto, sí, típico que en otoño se recoge mucho, y pasaba el día recogiendo castañas. Y como ese tipo de árboles están como, no en alta montaña, pero en zonas muy específicas, y muchos de los que cogían pues se hacían como una pequeña cabaña para pasar la noche allí y al día siguiente continuar llenando sacos para luego venderlas. En la época de... De frío, ¿no? En la época de... De Franco. No, 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 no. Temporal, ¿cómo se dice? En otoño, en Ah, la ok. época, joder, en el Día ¿Invierno? de los Muertos y Ok, todo esto. ok, ok, ok. Y ahí se dice la castañada, pero no sé cómo lo llamáis aquí. No, aquí creo que no hay. Para 30 de octubre, 31, Sí, sí, pues en esa época. ok. La cuestión es que él dijo, los del pueblo le decían, oye, que no te quedes allí, vuelve a bajar al pueblo porque hay, está habiendo problemas, se han reportado desapariciones porque hay un hombre, un lobo enorme, gigante. Él dijo, bueno, pero estando allí, ya al anochecer, él nota que está siendo observado.
nota como que raro, ¿ok? Así que dice, mira, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la cabaña. Subió porque está como construida alta en un árbol para protegerse. Y el tipo subió porque notaba que alguien le estaba mirando continuamente. Sí, sí, sí. Sí, porque eso es el bosque. Sube, se esconde y escucha un ruido. Se mete, empieza a mirar por la ventanilla, una ventana de la cabaña, y ve ve un lobo enorme, de pelaje blanco, muy curioso, que se acerca a la hoguera. Él estaba haciendo fuego, porque estaba haciendo la cena. Digo, me voy a quedar, porque al final como le cogió miedo y estaba... Y de golpe ve como ese lobo se pone erguido de dos patas, y es así, como que se quita el pelaje, y era una mujer desnuda. Y esa mujer cogió y se fue. Sí, sí, pero dejó en el suelo. Ah, la piel del lobo, digamos. Wow, Es muy raro, tío. Es claro. una historia muy rara, pero Sí, a la vez es como muy interesante. Es muy folclórica, ¿no? Pero sí, me parece muy, muy, muy interesante demasiado. por el hecho de decir, no, es que es la mujer lobo, pero Ujú. como que se quita una especie de Como, piel, de como si fuera un artilugio abrigo. mágico, sí, sí, sí. Y Wow. deja de ser una bestia para ser una mujer. Wow, es increíble porque conecta. O sea, te lo preguntaba porque aquí en México es muy común en las rancherías, en las fincas. De hecho, a mí al ratito, si quieres, te cuento una de una suscriptora que me lo mandó de primera mano. De las brujas, los nahuales, que son estos brujos que se convierten en animales y se comen a los animales de los ranchos, ¿no? De las granjas. Y esto que me estás contando conecta mucho con el mito de hombre lobo original, porque muchos toman por mito el de las películas, que eso lo inventó Hollywood. O sea, lo de la mordida, la luna llena, eso no es cierto. O sea, en la mito original, que los primeros son de Alemania, de Inglaterra, todas estas zonas como antiguas, cierta conexión con España, era eso, una piel de lobo que un brujo o una bruja tenía que hacerle un ritual muy específico de meses, o sea, no era de que mañana ya me transformo, o sea, era tener la piel, matar un lobo, desollarlo, y la piel estarla teniendo en lugares específicos, en momentos específicos, que cuando el solsticio de no sé qué y bla, bla, bla. Y cuando terminaba todo este proceso, que era de meses y de mucha, como toda la magia y la brujería es de constancia y de cosas muy específicas, ya se lo podía poner y se transformaba en lobo. O sea, ese es el mito original del hombre lobo. Y si es real, o sea, si existe, es algo así, no como se ve en las películas. No, de hecho hay una anécdota muy brutal que en España, en según qué épocas, digamos el gobierno local, por llamarlo de alguna manera, estoy hablando de una época muy, muy antigua. Es casi a modo de fábula lo que te voy a contar. Pero te pagaban por matar un lobo. Si tú Ajá. te daban, porque claro, hacían mucho daño Sí, al lo veían resto. como una plaga, ¿no? Claro, de hecho, ahora por suerte el lobo está volviendo a crecer, a repoblarse en España. Por suerte, el lobo ibérico, que hay que protegerle y respetarle, pero ha estado a punto de la extinción el lobo ibérico, a causa de esto. Pues bueno, un cazador, voy a salir a cazar y de golpe ve un lobo. ¡Wow! Voy a hacer dinero hoy. Voy a, voy a matarle, le amputo una pierna, una pata, y así ya puedo mostrar para que me paguen, ¿no? O sea, pues se cortaba una pata, ok, la mete en el zurrón, la pata amputada, y va como al acorde, por llamarlo de alguna manera. Dice, bueno, pagarme que tengo ya que tengo aquí la pata, la evidencia, y es así. Y era una mano humana, ¿sabes? O sea, al matarlo, o sea, y mató a un hombre, era un hombre lobo. El tipo incluso la tiró y los guardias lo intentaron apresar. ¿Qué has hecho? ¿Sabes? Digo, que era un lobo. Sí, eso está muy, muy como la historia de los nahuales de aquí. O sea, hay muchas historias de que el abuelito que le disparó a un perro y cuando iban a ver era un hombre desnudo, ¿no? Hay mucho, de hecho, a mí me mandaron una que incluso salió en las noticias, de un suscriptor mío en Chiapas, si no me equivoco. En una comunidad de Chiapas al sureste, de suroeste, si no me equivoco, al sur de México, de la República. Eso se lo cuenta una amiga suya muy cercana,
Ellos sabían que había una mujer que era una bruja, una nahuala, que convertía en animales. De hecho, a alguien de la familia de él, en alguna ocasión, cuenta que estaba, creo que era el abuelo, en su rancho, estaba como con los caballos, y dice que llega una yegua de lo salvaje, o sea, no era suya, llega como de afuera, ¿no? Del bosque, del rancho, del cerro, y se mete ahí y empieza como a pegarle a los demás caballos, a patearlos, le quiere hacer daño al señor, y él empieza le habían dicho que si decía el nombre completo de esta nahuala, lo iba a dejar en paz, porque todos sabían quién era. Y dice el nombre completo, la yegua se queda parada, se convierte en un ave y se va. Eso es el abuelo le había contado a él. Pasan los años, ya él estaba más, yo creo que es como de mi edad más o menos este chico, y hace poco, o sea, fue hace poco, hace meses, dice que iba una de sus amigas, había llevado a sus hijos a que la cuidara una amiga suya porque tenía algo de trabajo, se atraviesa un perro en el camino y lo atropella al perro. Y la chava así se frena, incluso me da la calle, ahorita no me acuerdo, pero me da la calle y todo. Sí, me acuerdo porque estaba pasando por la escuela de la localidad, o sea, fue afuerita casi. Un domingo en la tarde, entonces no había gente en la calle. Se frena, dice, no manches, pues me atropelló un perro, ¿no? Se baja y no era un perro, era la señora, la que estaba ahí tirada. Entonces ella se espanta y dice, nadie me va, o sea, aunque nosotros sabemos que es la nahual y se transforma, la ley no lo va a ver así. Entonces se sube al carro otra vez y se va. Y ahí la deja, pues nadie vio. Pero me mandó el suscriptor el link y yo investigué. Sí lo tocó las noticias, incluso dan el nombre, yo por respeto no di el nombre de la señora, pero dan el nombre de la señora atropellada allí en el lugar en el que me mandó ese suscriptor. Y lo estaba investigando la fiscalía y demás, o sea, fue algo que fue en completo anonimato porque pues sí podría meter en problemas a esta chica, ¿no? O sea, fue algo muy raro, pero eso pasó y me dan, te lo juro que me dan los nombres, el nombre completo de la chica, el nombre de la señora salió en las noticias, en estos artículos que encontré de medios locales, la dirección de donde pasó. Está muy, muy impresionante. Wow. Buah, es que es brutal, estas historias me encantan. ¿Tienes la anécdota de la otra suscriptora? ¿Cuál? O es esta que me has contado? Esta, es que el suscriptor se lo cuenta a esta amiga, que es la chica que Ok, ok. atropella. O sea, era esta la anécdota. Sí, Vale, sí. pensaba que era otra. Ok. Vámonos un poco. Yo sé que a ti te gusta el tema, y ya que lo estamos tocando. Bueno, ya lo estamos tocando. Pero el caso más así que más te haya impactado a ti, que te haya gustado más sobre el tema nahuales, ¿cuál es para ti? Personal. Hijo de nahuales, es que sí, hay muchísimos casos. Probablemente el que más me sorprendió, porque me lo contaron igual de primera mano, Antonio Zamudio, que es no digo que es el único, pero al menos de los que yo conozco, es el único que yo tomo en serio, porque ya platiqué con él, ya lo conocí tanto frente a cámara como fuera de cámara, y sé que él es serio y cuenta la verdad, y si algo no es verdad, lo dice en la cámara. Es que es el director de la AMI, Asociación Mexicana de Investigación Paranormal aquí en México. Tuve oportunidad de entrevistarlo para el podcast a inicios del año y me contó el caso de la bruja nahuala de Peña de Lobos. Es un caso, de hecho tiene en su canal una como especie de documental completo, ya tiene años esto que pasó. Y son muchas cosas que ocurren aquí en Peña de Lobos, que es una zona cerca de la Ciudad de México, donde hay cabañas para que tú rentes con tus amigos o con tu novia y pases ahí momentos chidos, estás como en el bosque. Pero es un lugar cerrado, o sea, hay un dueño de este lugar y demás. Pero desde hace mucho tiempo, pues aparecía una bruja nahuala, una bruja que él dice que ni siquiera se convierte en animal, él dice que ya ni siquiera es humana, que es como una entidad del bosque. Él dice lo persiguió a él y a su equipo de cámaras, porque en alguna ocasión fue con una televisora a grabar cosas ahí, lo persiguió. Él tiene el cetro que lo encontró en el bosque durante esta investigación, que él está seguro que le pertenece a esta bruja, era como un cetro, y ahí en el video yo lo grabé de cerca, los símbolos que estaban tallados en este cetro de madera, que era muy interesante porque hay unos símbolos que ni él sabe qué son, como unas letras, pero hay otras que es como la transformación del nahual, o sea, como el proceso del nahual. La primera figura es una persona tallada, un humano, la siguiente es como un coyote o algo parado en dos patas, el siguiente ya es como un coyote encorvado y la última figura es un coyote sentado. O sea, ya es como que el proceso de transformación. Y él lo tiene, me lo enseñó, yo lo sostuve. Y lo más macabro es que ese cetro, lo más probable por lo que él investigó, es que haya sido utilizado en rituales en el que se le quitaba vida a los niños pequeños como un mazo. Y está impresionante cómo lo cuenta. Y él dice que lo vio un camarógrafo, que lo estaban grabando a él, a Zamudio, con el árbol detrás de él, y que algo, como un ser negro, pero no era un animal, o sea, era una criatura
sin forma, o sea, como humanoide, pero no era ningún animal, no era una persona. Venía escalando como se ve Drácula en la película cuando va escalando por el techo, así sobre el árbol, encima de él. El camarógrafo se queda así en shock y le dice, está ahí, está ahí, está ahí. Cuando voltea ya no hay. Y dice, vámonos, se suben a la camioneta, todas las de la televisora y él, y los venía siguiendo algo, dice que escucha cómo cae en el techo esta bruja. O sea, yo creo que ese es el caso que más me ha impresionado. Wow, es muy interesante. Entiendo que hay más detalles, o hay Sí, más... es que es muy larga la historia, Sí, sí, no, no te preocupes. pero lo que me llama la atención en ese caso específico, es que él menciona que esta bruja ya no es un ser humano que se convierte en animal, ya es una entidad no humana del bosque, o sea, no te puedes defender de ella. Incluso de ahí me explica la diferencia entre el diablero y el chamán. Aquí en México, para nosotros, el nahual es una persona que se convierte en animal, pero, y eso yo lo supe desde 2020 que hice la investigación y yo no entendía muy bien hasta que hablé con Antonio Zamudio hace unos meses. O sea, durante 4 años tuve la duda. Las primeras crónicas españolas narran el mito del nahual. Para empezar, el término nahual sería incorrecto, porque el nahual viene de nahuali. Nahuali era el concepto que usaban los aztecas para referirse al espíritu. O sea, todos teníamos el nahuali, pero habían algunos brujos que podían como conectarse, como sincronizarse, casi siempre con aves. De hecho, eso está en crónicas de Bernardino de Sahagún, si no me equivoco, que hablaba de brujos que se sincronizaban tenían un ave mascota, un pájaro del que fuera, ¿no? Y se sincronizaban, o sea, podían como controlar, por así decirlo, al ave, como si fuera un videojuego. E incluso se sorprendían mucho de que a veces moría el chamán y al mismo tiempo moría el ave. O sea, y eso lo veían los españoles y era como, ¿qué es esto, no? Ese es el nahual original, eso es lo que me explicó Samudio. Ese es el nahual original, o sea, eso es lo que hacían los aztecas. No se convertían, sino que se sincronizaban con un ave que era como su mascota y actuaban a través del ave. Pero cuando llega a España, cuando llegan y traen brujería de Europa, que tiene sentido, ahora que vemos esto del mito del hombre lobo, tiene sentido, obviamente llegan católicos, la mayoría que llegan eran católicos, pero también llegan otras prácticas de brujería oscura que tenían, ¿cómo se dice?, influencia de la brujería alemana, de la brujería británica, además, que era mucho más antigua, era celta, ¿no? Entonces, de ahí probablemente este mito del hombre lobo, de la piel y demás que se transforman, lo empiezan a adoptar algunos chamanes aztecas prehispánicos. Entonces ya no era porque los nahuales no eran vistos como malos en el México prehispánico, eran como soldados de élite que protegían. Pero cuando llegan estos, y tiene sentido, he platicado con mucha gente que practica brujería o practicó brujería, y todos me han dicho lo mismo, no existe la magia blanca y la magia negra. Es la misma magia, pero se usa para diferentes propósitos. La diferencia es que la, entre comillas, magia negra, lo que hace es que corrompe las leyes de la naturaleza. Transformarse en un animal, a fin de cuentas, estás corrompiendo las leyes, ¿no? Al sincronizarte con un ave no le estás haciendo daño y tú no haces daño, como tal no estás rompiendo nada. Era lo que hacían los aztecas, supuestamente. Pero cuando llega esta brujería de Europa, empiezan, pareciera ser, a practicar lo que se practicaba ya desde siglos antes, porque pues las culturas europeas son más antiguas, que es este mito del hombre lobo, de la piel que se convierten, y pareciera que ahí es donde se mezcla lo del nahual con este rollo de convertirse en animal europeo, como el hombre lobo, y empiezan a hacer estas cosas que hoy en día se conocen. Es a partir de ahí que empieza a verse al hombre lobo como algo malo. Y los locales de Peña de Lobos, de hecho el mismo dueño, él tiene ascendencia de estas tribus indígenas, él es el que le habla a Zamudio sobre esta diferenciación, sobre el diablero, que es el malo, digamos el hombre lobo, por así decirlo, el que se convierte, y el chamán, que es el que solamente se sincroniza. Entonces está muy interesante eso de... Muchísimo. Viene de Es acá esa magia brutal. negra, sí. O sea, como una figura, ¿no?, de protección o tal se acaba convirtiendo en algo malo, ¿no? En algo... Sí. Y aparte habla Samudio que hay un conflicto entre los diableros y los chamanes, digamos, entre los nahuales buenos y los malos, hay un conflicto en esta zona de Peña de Lobos, por lo que me cuenta. Entonces está muy... Porque finalmente lo ven como, ustedes corrompieron, ustedes mancharon, ustedes, pues sí, corrompieron, ensuciaron lo que hacíamos, nuestras prácticas milenarias, las ensuciaron con esta otra brujería oscura que venía de otra parte del mundo, y pues finalmente, pues sí es más, lo platicaba con Fepo la otra vez, es más poderoso. Si tú te conviertes en un animal, pues ya tienes la fuerza del animal, pero el raciocinio humano, entonces no hay manera de pelear con eso. Mira, con la historia que me has contado antes, me has hecho recordar una situación, una anécdota que un día andaba yo navegando por Reddit, ese Ajá, profundo Reddit que sí. tanto nos gusta, y cuando has dicho esta ente oscura, no sé qué,
Buah, ahí tengo una de Reddit que es terrible, tío. Es terrible porque no es algo muy sorprendente, pero te deja ahí, ¿sabes? Claro, sí. Es muy estilo Dross, ¿sabes? Sí. Y básicamente es que de hecho creo que Dross lo sacó este caso, yo Ok. lo vi por Reddit. Eh, coge y un chico de Estados Unidos recibe una herencia de una casa que está perdida por ahí, en Estados Unidos, en un pueblo de montaña o donde fuera. Típico pueblo, como hemos dicho antes, es que no falla, con un lago, hay un lago y tal. Y el tipo heredó la casa de su tío abuelo que falleció. El chico dijo, bueno, voy a pasar allá un fin de semana a ver cómo está todo, porque él tenía entendido que su tío, pues como que no estaba bien cuidado, era mayor y bueno, tenía la casa mal. Y dijo, bueno, pues la voy a aprovechar, él se ha muerto, la voy a aprovechar pues para venir yo fines de semana o cuando sea. Decide ir para allá. Y al llegar, bueno, pues encuentra una casa, la casa era, bueno, estaba bien, el pueblo y tal, pero estaba alejado del pueblo, cerca del lago. Y dice que básicamente estaba mal porque era un hombre mayor y pues se quedó allí limpiando, aseándola, haciendo algunas reparaciones. Pero él dice que desde el primer día él ya estaba un poco así, ¿no? Un poco... Sí, un poco como... Aquí pasa, hay algo, pero no en la casa, en general, en el ambiente. Y claro, eh, una de las tardes que decidió descansar, de limpiar y tal, porque al final tuvo que quedarse más días porque estaba todo muy mal. Dice, bueno, voy a pescar un rato por la tarde porque no tengo ganas de trabajar más. Y bueno, tira la caña, está ahí normal. Y él dice que le vuelve otra vez esa sensación, que esa sensación era como iba y venía, ¿no? Él había intentado hablar con más gente de los pueblos y tal, pero no... O sea, él había intentado hablar con la gente del pueblo, pues para, oye, pues mira, soy el sobrino del señor tal, que ha muerto. Y eran como muy escuetos, no mal, vale, vale, pero como que no molestes. Pues dice que estaba tal y dice que le dio por mirar hacia un lado y dice que vio como a un hombre, pero que no era un hombre. Tal como lo describía, era... ¿Te has visto la película de Señales? Esa escena creo que la has compartido alguna Sí, vez. me encanta ese escena. Vale, pues algo así. Pero lo más perturbador de todo es que dice que evidentemente lo que notaba era real, porque estaba como entre unos arbustos, pero mirándole fijamente. Cuando él giró para mirarle, ni se inmutó, seguía mirándole, pero le seguía mirando fijamente como si no. Él llegó a pensar que era un muñeco y dice, bueno, voy a acercarme porque igual es que es un muñeco, que es una estatua o algo. Y cuando fue, bueno, recogió la caña y tal, dijo, voy a ir para allá. Y a medida que se iba acercando, continuaba allí. Y continuaba allí. Y ya faltaban pocos metros porque estaba un poco lejos. Y dice como que lo vio como parpadear. Y dijo, ¡buah! Me voy. O sea, y él seguía ahí. Se fue rápido para la casa. Y bueno, se preparó para cenar, pero ya no estaba bien. Dice, no puedo estar aquí, es que ¿cómo voy a estar aquí? Y para su desgracia, por la noche, cuando ya decidió irse a dormir, empezó a escuchar ruidos por fuera, de que alguien caminaba por las afueras. Y era eso. El tipo cogió, empezó a recoger en silencio todas sus cosas y en cuanto tuvo la oportunidad de ver que esa cosa ya no me lo daba por allí, salió corriendo, eran las 3, 4 de la mañana, cogió el coche y no volvió nunca más. Y esto está en Reddit. Sí, wow. Sí, pero era, o sea, nunca supo qué era. Si era un extraterrestre. No. No sé si previamente hizo una investigación o preguntó a la gente del pueblo. No. Él dice que ahí se quedó la casa y se quedó todo. Y ya sigue deshabitada. Se supone que sí. Wow. Es que fíjate que yo abordé muchas historias, muchas de ellas de guardabosques o de rescatistas de Estados Unidos. Eso es lo que quiero escuchar de ti ahora. Ahí te van.
Yo lo que creo que es, y porque de hecho ellos mismos lo teorizan, que se trata del Wendigo. Que el Wendigo, muchos tienen esta concepción mala de que es esta criatura como con cabeza de cráneo de venado. Pero no, o sea, yo me puse a investigar y hay muchos casos que no lo tratan como Wendigo, pero en Estados Unidos, en estas zonas boscosas montañosas, hay muchos avistamientos de esos seres. Hay quien sí le dice Wendigo, hay quien no. Y ahí yo me puse a investigar así de dónde viene lo del Wendigo, para ver si tenía sentido con esto. El Wendigo, según las leyendas nativoamericanas, es, o sea, desde antes de que llegaran los europeos, era un demonio, una entidad que aparte, no es cierto, eso lo estoy mezclando, pero sí era una entidad oscura que habitaba en los bosques y las personas que se alejaban de los bosques iban como a lo más oscuro, lo más recóndito, lo más virgen, eran poseídos por esta entidad que era el Wendigo y se transformaban en seres que comían, que eran caníbales. Entonces, como que se empezaban a convertir en un humanoide sin pelo, sin cejas, desnudo, incluso andrógino, o sea, perdían el género. Siendo hombre o mujer, no importaba, se convertían en algo andrógino, muy, muy alto, muy flaco, que parecía que estuviera como enfermo de inanición, o sea, que fuera a morir de inanición, pero tenían mucha fuerza estas cosas, tipo algo así como Gollum. O sea, era como Gollum, pero grande, o sea, muy alto. Y hay muchas historias, incluso una que de unos ancianos que igual creo que era una herencia, no me acuerdo qué pasa, por qué llegan a una casa o la compran, una pareja de ya señores grandes, y el sótano estaba sellado a la puerta con eso. Y un día el señor, empiezan a pasar, les empieza a ir mal en la vida, o sea, empiezan a tener como que se enferma la señora, el hijo tiene un accidente, o sea, como que empiezan a pasar cosas malas desde que llegan ahí, y un día el señor dice, vamos a ver qué hay aquí, rompe el sello, y adentro, supuestamente encerrado, estaba una de estas criaturas. Llevaba ahí desde quién sabe cuándo, pero así les vendieron la casa y ellos rompieron el sello y esta cosa se salió. Otro de igual, de un chico que igual, algo parecido, se muere a lo mejor esta es la misma, se muere el papá y igual rondando nada más que ahí no escapaba, pero entonces a lo mejor no es la misma, pero se parecía. Se va a vivir a la casa del papá que acaba de morir, algo así, y estaba esta cosa rondando en los maizales, incluso en alguna ocasión como que lo quieren vestir y lo tumba. O sea, este cuate era de estos que jugaban americano en la universidad, era un tipo alto, fuerte, y esta cosa, él lo ve y dice, está flaco, o sea, está muy alto, pero sí le gano. Y que lo tumba como si fuera un caballo, o sea, así cuando chocó contra él lo derribó fácilmente. Creo que le mata al perro, una cosa así. Y muchas que encontré que son mis favoritas en campamentos. Buah, estas Eh, son brutales, ¿eh? sí, que ¿Tienes alguna así que diga, una, uff? una que me acuerdo porque me dije, wow. Era igual, un chico estadounidense que se va a acampar a los Ozark, que le llaman los gringos, que es como estos bosques oscuros que siempre están lloviendo o siempre están nublado y los árboles literalmente parecen negros de los oscuros que son. Tenía la costumbre de irse a acampar él solo. O sea, se iba a caminar, a caminar, a caminar y ponía su tienda y bla, bla, bla. Estaba él una noche, estaba lloviendo y empieza a escuchar ruidos en la hierba y él dice, un ser humano no es porque aquí no hay personas, o sea, la comunidad más cerca está a kilómetros, o sea, no puede ser una persona, tal vez es un animal. Vuelve a prender como puede, porque aparte está lloviendo, intenta prender la fogata para alejar al animal y ve entre los árboles a un humanoide blanco, o sea, no blanco como tú, o sea, pálido, pálido, piel blanca como la extensión de ese blanco con los ojos completamente negros, la nariz como achatada, la boca pequeña, desnudo, pero no tenía género, o sea, no era ni macho ni hembra, o sea, no era una persona, no tenía genitales. Muy alto, flaco y se movía como Gollum, como a cuatro patas, como una persona cuando intentas gatear, así, entre los árboles. Y lo veía y lo veía y lo veía hasta que se aleja. Amanece y se va al día siguiente. Pero hay muchos así de casos que ven esa criatura. Bueno, no es la misma, obviamente. Son muchos. Pero muy del estilo, ¿no? Exactamente. Y se parece mucho, por ejemplo, a los ghouls, que es de la mitología árabe, o sea, es la más antigua del mundo, quizá. Y eso se hablaba que eran como tipo zombies, eran estos seres, ellos decían que eran demonios, que deambulaban por los cementerios y saqueaban las tumbas para comerse los cadáveres. Y en descripción era igual, un humanoide blanco, ojos negros, como salvaje, actuaba como un animal, muy fuertes. Entonces dices, ok, comían carne, el Wendigo se supone que es un espíritu que comía carne, o sea, está la conexión, aparte físicamente está la conexión, no sé, tal vez es lo mismo. No, ya te digo, hay tantos entresijos y tantas historias que no acabarías nunca, pero nunca, ¿eh? Hay otro concepto de, bueno, no concepto de historia, pero hay otro tipo de historias que son como,
ya son más tipo apariciones, ¿vale? Y permíteme que te cuente una así de forma breve, pero ya no son bestias o tal, sino como encuentros con lo absurdo, ¿ok? Y hay en el Monte Abantos, en Madrid, es un monte que se llama Monte Abantos, hay reportes de mucha gente de encuentros con lo absurdo, ¿ok? Ese tipo de encuentros con lo absurdo me gustan porque es como que eh, la persona que los ve describe como, una de las personas describe como un señor mayor por un camino, caminando, pero el señor no tiene, o sea, tiene la piel negra, pero no negra como un africano, sino mate, negra, negra, y no tienen facciones. Y lo peor de todo es que el tipo dice que llegó a parar el coche para ayudar, porque eran como las 3 de la mañana o así, estaba haciendo un viaje y iba tarde, ¿no? Y tuvo que parar y dice que tuvo que parar porque dice, oye, es una persona mayor, voy a ayudarla. Pero dice que se movía de una manera muy extraña. Como que se deslizaba. No que caminara, sino que, ¿sabes? Como con el patinete. Sí. Pues igual, como que se desplazaba en línea recta y que cuando él lo intentó llamar o tal, no le hacía caso, no interactuaba y tenía todo no tenía facciones, era todo como oscuro. Pues hay decenas de reportes así. ¡Wow! En el Monte Avantos. Ahorita que lo dijiste, un amigo mío chileno, una suscriptora, porque él también tiene un canal de YouTube que está creciendo, y una suscriptora suya, o una amiga, era una amiga suya, le mandó una historia de algo así. Porque yo he contado muchos de estos como Wendigos, yo les llamo Wendigos, estos humanoides blancos que se aparecen en el bosque, lo he contado mucho. Y un día supongo que se la pasó a su amiga y su amiga le dijo, a mí me persiguió algo así en un bosque de Chile, pero era negro. O sea, no era blanco, era negro, pero como dices, negro de este negro. O sea, un negro no humano. Y lo que lo persiguió, iba creo que con su tío o algo así. Y se lo topan, y así van caminando como que en la finca del señor o algo así. Y está el flanco del bosque. Ven esta cosa y esta cosa los persigue un tramo hasta que se meten a la casa y ya no lo volvieron a ver. Pero sí decía que corre a cuatro patas, entre comillas, porque sí tiene brazos y piernas humanas 100%, pero corre como animal. Pues no sé si pudiera haber una conexión, porque esto fue en Chile, o sea. Bueno, ya, pero ya hemos visto que hay mucha conexión en todos esos temas. De hecho, otra de las apariciones justo en el mismo punto, en la misma zona, era de un tipo igual, de las mismas características, pero en bici, en bicicleta. Y los testimonios dicen que el tipo iba en bicicleta, pero igual, rostro oscuro, no interactuaba con ellos, era de, oye, ¿qué haces aquí a estas horas en medio de la carretera y pedaleando? Y se deslizaba de una manera, se movía de una forma errática, extraña, ¿sabes? Como de glitch, como de... Y lo más extraño de todo es eso, se repite el patrón de la piel oscura, el color negro, bueno, no sé, es algo... ¡buah! Y justo pasa en esa zona. De hecho, los testimonios del ciclista, uno de ellos es periodista, porque esto viene esta historia salió de un periodista. Esto se contó en Milenio 3, en Níker Jiménez. Y hizo una investigación para ver si allí, por esa zona, había habido accidentes mortales con ciclistas o algo. Y no. Sorprendentemente no. Wow. Es Wow. curioso. Sí, muy impresionante la historia. No había escuchado algo así. O sea, con ropa y la Hay bicicleta. muchas más, pero Wow. me lo tengo que reservar. Eso tal vez sea algo de ahí, de esa zona, porque nunca lo había Solo de escuchado. esa zona, Monte Avantos. Sí, nunca lo había escuchado, nada O sea, parecido. hay otra historia aún que es aún más perturbadora. Ok. Que si quieres la cuento. Si quieres, cuéntales tu Te programa, la cambio amigo. por otra parecida Vale. y concluimos. Vale. Precisamente, justo en la misma zona del Monte Avantos, una noche de verano, 3 chicos decidieron salir a hacer como una ruta, ¿no? Con el coche y tal. Ellos no desconocían que todo esto pasaba por allí, pero dijeron, bueno, vamos para allí y tal. Está el testimonio llamó a la radio contando esto. Estaban ellos con el coche, pues, conduciendo y tal,
Y dicen que lo típico, como siempre, ven entre los árboles una figura, pero igual, mismas características, no tenía facciones, pero lo más terrorífico es que esa criatura era colosal, medía como 3 metros. Que hicieron el cálculo más o menos. Y volvíamos a lo mismo. Se pararon por curiosidad para ver qué demonios, qué es eso. Pararon el coche, bajaron del coche y dijeron, vamos a ver qué es. Y al acercarse, vieron exactamente cómo se movía, intentaba salir de detrás de los árboles hacia ellos. Y dijeron, vámonos ya de aquí. Se subieron al coche y bajaron, incluso el testimonio afirma que se tuvieron que meter en contradicción para llegar antes por otro camino, del miedo que tenían. Wow, ¿era sólido la cosa esta? Dicen que era un ser antropomorfo, pero que no era un hombre, no eran capaces de entender que eso no era un hombre. Y muy alto y delgado. Se repite tanto el patrón. Tiene conexión, ya eso lo tendremos que dejar por otro episodio porque es un caso completo. El del mall de Miami que hubo ahora el 1 de enero de este año. Wow, no sé cuál es. Luego te lo cuento porque la descripción era muy similar y ocurrió en un centro comercial de Miami el 1 de enero. Me suena, Con sí. muchísimos testigos. Hay testigos que dieron su testimonio mayormente en TikTok y que dicen que básicamente se abrió como una especie de portal en ese mall y empezaron a salir seres así, pero eran como sombras y se movían así, como dices, como que en vez de caminar, haz de cuenta que se teletransportaban pequeñas distancias. Así desaparecía y cuando aparecía, pero en cuestión de nanosegundos. Estaba donde está el cuadro, de repente ya estaba donde está la silla. Y así, como cortes de una película. Sí. Y llegan los policías. De hecho, o sea, sí algo pasó. Obviamente hay mucha gente que no cree los testimonios, pero pasó algo porque lo que se hizo viral fueron las tomas de decenas de patrullas en las calles de Miami. Y la versión oficial fue que unos adolescentes estaban jugando con fuegos artificiales en el mall. Y todos dicen, o sea, es que no eran 10 patrullas, 20, eran de verdad 50, tal vez 100 patrullas. Las imágenes, sí. Ese Hay caso, imágenes. Sí, Wow. sí. ¿Y era por eso? Sí, bueno, la versión oficial es porque habían unos adolescentes jugando con fuegos artificiales en el mall. Pero todos dicen, no mames, o sea. ¿Qué tiene que ver? Sí, eso? o sea, 2 patrullas tal vez. Pero todas esas y el relajo que hicieron. Y los testimonios dicen que los policías dispararon dentro del mall. ¡Wow! O sea, y hay quien dice, sí, vimos estos seres que salían de este portal, bla, 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 bla. Está muy Qué interesante. tremendo, tío. Sí. La verdad que sí. Bueno, amigo Rix, creo que va concluyendo, pero antes me gustaría que contaras un poco si tienes algunos proyectos nuevos o si tienes algunas cosas nuevas para tu canal, lo estás haciendo. Has dicho que estás escribiendo, cuéntame, me interesa. Muchas gracias, hermano. Pues en el canal ahorita estamos, justo ahorita mientras grabamos grabando esto, estoy un poco de vacaciones. Se están subiendo justamente compendios que trato de juntar videos viejos por temática y los subo en capítulos en maratones, por así decirlo. Pero ya regresando en septiembre, ya regreso normal a los episodios regulares. Voy a escribir una novela corta, que es una historia de ficción. Yo también escribo ficción de terror y tengo 3 libros publicados, y si los quieren buscar en Amazon. Están ahí, bueno, dejaremos el enlace en la descripción. Les dejo el link, gracias hermano. Y voy a sacar que sería mi 4.º libro, que es una historia que saqué en algún momento como radionovela aquí en el canal, que se llama El jaguar que cayó de las estrellas. Es una historia de terror cósmico. Wow. ¿Estilo Lovecraft? Más o menos así como Lovecraft, pero mezclado con la cosmología prehispánica, en específico de los mayas en este caso. Qué bueno. Y gracias hermano. Y muchos me pidieron la continuación, entonces la voy a sacar como novela corta y si todo sale bien saldrá para finales de este año. Y 2 compendios de cuentos que estoy trabajando de terror también que saldrán ya el próximo año. Qué guapo. Oye, ¿y cómo te dio por empezar a escribir? ¿Siempre te ha gustado o cómo surgió eso? Sí, de hecho yo el canal lo empecé más por eso, más porque yo empecé a escribir terror pues desde niño. Yo creo terror, ciencia ficción, como oscura, todo ese rollo siempre me ha gustado. Y empecé a escribir mi libro. El primero que escribí fue Mexicántropos contra Vampiros, que fue el que salió este año. Primero publiqué Demonios de Luna Llena y luego La Orden de Camasots. Y empecé a escribir y yo originalmente el canal lo abrí como para tener una plataforma y de hecho al principio yo subía muchos cuentos escritos por mí, muchos relatos ficticios de terror basados en hechos reales escritos por mí. Y de hecho hubo uno que pegó muchísimo, que era El hombre lobo de la San Rafael, que era una historia que escribí, que era de una parte, pero les gustó mucho y terminé escribiendo creo que 5. Y estaba basado en un caso supuestamente real que ocurrió ahí en la colonia San Rafael, medio cerca de donde estamos ahorita. Pero era ficticio, la gente sabía que era ficticio, pero les gustó mucho, me lo pedían, y escribí 5 partes. Y de ahí pues fui tocando también como casos reales y demás.
Pero realmente todo empezó porque me gusta escribir y de hecho tengo ahí todavía otro libro escrito que no ha salido, pero ahí está una historia de este tipo en pueblo de Estados Unidos, en las ¡Ah, qué montañas. bueno! ¿Y lo estás haciendo? Ya está escrito, falta que pase por el proceso de edición con mi editor y esperemos que salga el próximo año. Lo quiero, lo quiero. Claro que sí, hermano. Ese lo compraré. Ahí traté de meter como cosas de Bigfoot, de reptilianos, de todo en esa historia. Brutal. Es un libro largo. O sea, el puro manuscrito es de 400 páginas. Entonces será un libro como de unas 700, 800 páginas. ¡Buah! Perfecto. ¡Buah, guay! Pues ya tengo lectura. Gracias, hermano. Gracias. Pues muy bien. Grimorio de Rix, Luis, un placer. Me ha encantado Igualmente, esta hermano. charla, esta plática, como A mí decís también. vosotros. Gracias, hermano. Gracias. Y nada, espero nos vemos en un futuro. Claro que sí. Amigos, aquí concluye la conversación. Espero que os haya gustado. Este señor siempre trae historias increíbles. Gracias. Así que, nada, nos vemos a la próxima. Hasta luego.